Y el market cap. Bueno, Clau, cuéntame a ver, ¿de dónde te sale la idea de invertir en las criptos? Más o menos qué plan, qué proyecto tienes. Sí. Ujú. O sea que sí, sí seguiría con el plan a largo plazo. Sí, claro. Sí, claro, pues a ver, digamos, la criptomoneda principal y la que es básicamente la que mueve todo el mercado es Bitcoin. Bitcoin, lo que sucede es que es un activo deflacionario. ¿Cómo así? Resulta que todas las monedas que hay de los países, pues las imprimen y las imprimen, entonces eso crea inflación porque no se basa en un principio de escasez. O sea, cada vez no hay menos dinero, sino que al contrario, cada vez hay muchos más billetes. Los billetes se vuelven más accesibles para las personas, pero hay bienes limitados como lo son las casas, los carros, la materia prima, el oro, que, digamos, al ir imprimiendo cada vez más dinero, la gente que los compró baratos, cuando va pasando el tiempo, pues los va a poder vender mucho más caros por culpa de la inflación. Por lo mismo también el dinero que dejamos ahorrado, que lo dejamos quieto, se va devaluando con el paso del tiempo. Cada año, producto de los billetes que se imprimen a nivel global, pues nuestros ahorros valen menos. ¿Cómo así? Valen menos en cuanto al poder adquisitivo que tienen. Nosotros hace 10 años comprábamos un chocorramo por 1.500 pesos, hoy en día vale 3.000 algo o por ahí estará. Y lo mismo con todos los productos, con los automóviles, con la gasolina, todo. Eso es producto de la inflación. No es únicamente las variaciones de precio que se presentan por, digamos, culpa del presidente de turno que esté, sino por las condiciones económicas globales. Entonces, pues, nosotros, ¿qué hacemos para poder, digamos, evadir la inflación o que no nos afecte de una manera tan fuerte? Buscar activos que funcionen de manera deflacionaria. Ese tipo de activos se llaman activos que son un refugio valor, como lo son la plata o el oro, porque son limitados, la gente los ve como algo valioso e invierten su dinero ahí. Entonces, con el paso del tiempo, la cantidad de dinero que haya va a seguir aumentando, pero la cantidad de oro no. Entonces eso es lo que hace que, por ejemplo, cuando revisamos el gráfico, digamos, del oro, espérate a ver si acá está el histórico, este solo nos muestra desde el 99. ¿Hay algún precio de estos que nos muestra EPA? Acá, desde el 70. O sea, por acá en el 70, en el 60 y pico, valía $22 la onza de oro acá está en 1920, por ahí, valía $20 la onza de oro. Después, en el... Sí te estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Listo. Después, en torno a... Esto fue en el 79, se produce una reunión de uno de los presidentes de Estados Unidos que hizo un cambio muy grande en la economía global y el tipo lo que hizo fue, a ver, existía un patrón en el que en teoría el dólar, después de ganar la Segunda Guerra Mundial en el 44, el dólar iba a ser un respaldo de valor a nivel global, iba a ser la moneda más fuerte, eso todo el mundo lo aceptó. Pero entonces, básicamente, todas las personas, todos los países que compraran dólares, después iban a teóricamente poder cambiar su cantidad de dólares por el respaldo en oro que les era correspondiente. Entonces, en teoría, el dólar seguía patrón oro. La gente no podía imprimir dólares porque sí. Entonces, sí o sí tenía que tener un respaldo en oro. Entonces, el dólar era muy limitado. Era simplemente como transar oro en lugar sí, o sea, poder transar oro por medio de los billetes. Ese era el objetivo. Pero ¿qué pasó? Que el país poderoso, Estados Unidos estando en el poder, pues se agarró a imprimir muchos más dólares. Cuando se dan cuenta de que después no tienen forma de darle respaldos y todos los países que les han comprado dólares les pidieran el oro a cambio, que en teoría ellos debían darle, no iban a tener forma de darle respaldo a ese cambio. No tenían suficiente oro para toda la cantidad de dólares que habían impreso. Entonces,
decidieron en el 79 romper el patrón de dólar con oro. Entonces, le dijeron al resto de países que no, que ya no iban a poder cambiar sus dólares por oro, y esto hizo que la gente, pues digamos, empezara a cambiar precisamente esos dólares por oro real, a comprar oro de verdad y guardarlo en sus reservas de valor. Entonces eso hizo que en el 79 se empezara a disparar el precio del oro. Tuvo una subida demasiado fuerte. En cuestión del 78 hacia el 80 subió un 340%. Eso es demasiado en porcentaje de rendimiento sobre una inversión. Lo normal, digamos, que se promedia de rendimiento sobre una inversión, una casa alquilada puede dar en torno a un 4%, es lo suficiente para simplemente no devaluarse, que nuestro dinero no pierda valor, porque la inflación promedio anual es más o menos de un 3,5% para el caso de Colombia. O sea, de cómo se nos devalúa el peso año tras año. Entonces, ejemplo, si uno ya mete el capital en el oro como refugio valor y pues le pega una subida de un 340%, un 350% en cuestión de un año y medio o 2 años, es un rendimiento demasiado alto. Esta clase de rendimientos que nosotros logramos en la bolsa se llama renta variable. Entonces, dentro de los activos que funcionan por renta variable y no renta fija, ¿cuál es la renta fija? Los CDTs, los bonos de los gobiernos, los préstamos, digamos, como que tienen un interés fijo, eso es renta fija. En el caso de bolsa, que es especulativa, como lo que hacemos con el oro, con Bitcoin, con las acciones, con incluso las comparativas entre divisas, nosotros como traders, eso es renta variable. Es renta que, digamos, depende de la especulación y de la oferta-demanda que, pues, que haya en el mercado. Entonces, esta clase de subidas marcaron al oro como un activo demasiado valioso en comparación al dólar, en contraste contra el dólar. Entonces, con el paso del tiempo, la gente empezó a ver en el oro mucho valor, sobre todo a partir de los 2000, que empieza a haber tanta, bueno, hubo bastantes crisis a nivel global, sobre todo en el 2008 hubo una crisis muy fuerte. Eso hizo que la gente, sí, ujú, sí, miércoles. Uf, qué dolor, claro, así es. No, a nosotros nos pasó, nosotros tuvimos contacto por primera vez con Bitcoin en el 2017 y lo que es mi mamá, una amiga con la que trabajamos, llegaron a tener de a 15, 20 Bitcoins en la wallet, pero ellas los vendían y pues nada, solo comerciaban, los compraban a un precio, los vendían a otro, hacían transacciones y ya. Y pues hoy en día 15, 20 Bitcoins son un platal, son 1,5 millones, 2 millones de dólares. Y cuando eso, ellas comerciaban con eso como a $400 el Bitcoin o a 1,000. Se pegó una subida brutal todo. Así es, pero bueno, eso nos toca hacer escuela. De ahí salen las ganas de aprender. Qué vuelta. Eso pasa mucho. Por eso es importante formarnos, muchachos. Que no nos vuelvan a pasar esas cosas, que estemos preparados para las oportunidades. Entonces, Clau, bueno, esto empieza a subir, a subir, a subir de precio porque empieza a funcionar como un refugio de valor. Básicamente, como las monedas a nivel global van perdiendo capacidad adquisitiva, pues la gente quiere guardarlo en un activo que sí es limitado, como lo es el oro. Entonces, a partir, digamos, en el 2019, con el tema del COVID y todo eso, acá 18 y 19 inicia toda una nueva subida en la que el precio básicamente se dobló en cuestión de, a ver, un año también. Bueno, subió un 63%, pero eso es muchísimo. O sea, un rendimiento de este estilo, si uno compara, por ejemplo, con lo que es dejar la plata metida en un CDT, pues un CDT que le da a uno como un
Ahora mismo están como en un 7,5 a un 9,5%, ni siquiera están en torno a un 12%. Y cuando están regalados, pues que están botando plata, le dan como un 14-1. Entonces, o sea, la comparativa de dejar la plata quieta en un CDT y que le den a uno un 7% anual, a dejarla quieta en el oro y que te suba un 60% en un año, pues es algo que vale mucho la pena sabiendo que el oro es un activo, o sea, es el activo más valioso que existe. Entonces, resulta que pues existe Bitcoin. Listo. Bitcoin, ¿qué es lo que hace? Bitcoin es llamado el oro digital. ¿Por qué? Porque también es limitado. Entonces sigue el principio de escasez y de deflación. Cada vez va a haber menos Bitcoin disponibles para las personas. ¿Por qué? Porque para poder crear un Bitcoin se necesita mucha potencia computacional. Se requieren un montón de equipos conectados que son pues PCs potentes. Estos son equipos de minería de Bitcoin, que son montones de computadores conectados trabajando al tiempo. Eso sale bastante caro, pero la recompensa es que esos computadores todo el rato están resolviendo problemas criptográficos. O sea, todo el rato están resolviendo eh, problemas matemáticos, dándole respaldo a la red de Bitcoin. Todo el rato también las transacciones que existen en Bitcoin se van como validando entre sí y todos los computadores que están conectados trabajándole a la red permiten darle apoyo a la red de Bitcoin. Entonces hace que sea muy seguro, porque para poder, digamos, una persona llegar a hackear o a modificar o decir que va a entrar a modificar la red de Bitcoin, tendría que entrar en todos los computadores del mundo que están conectados a la vez. Entonces no existe actualmente un computador que sea lo suficientemente potente como para entrar a hackear todo el resto de computadores al tiempo. Mientras más computadores conectados a la red de Bitcoin haya al tiempo, cada vez más seguro se vuelve Bitcoin. Entonces, ¿cuál es la recompensa para las personas que conectan sus computadores a trabajar ahí a darle respaldo a la red? Que cada cierto tiempo los equipos de minería, cuando resuelven unos problemas matemáticos, les dan una recompensa en cantidad de bitcoins. Entonces, en un inicio daban un boleo de bitcoins, daban muchísimos. O sea, hace años, cuando bitcoin no valía prácticamente nada, daban bitcoin por montones, o sea, daban bitcoin por miles, cuando esos equipos resolvían los problemas. O sea, por acá estamos hablando del 2009 o así, 2010, o sea, por acá. Entonces, pues bitcoin no valía prácticamente nada, cuando valía unos pocos centavos o así. Por acá valía, ¿qué? 10, 11 dólares. Sí. O sea, vino a valer, no, a ver un momento. No, en el 2016 vino a valer $600. Entonces, antes él daba muchísimas monedas. Entonces, al darle tantas monedas a las personas, pues aún no se detecta como un activo tan escaso, pero resulta que Bitcoin cada 4 años le va a pasar a dar la mitad de recompensa en Bitcoin a los mineros. Después los mineros quieren vender esos Bitcoins, pero entonces, ¿qué significa que cada 4 años él pasa a darle la mitad de recompensa a los mineros? Eso significa que se produce un partimiento, como una mitad. Entonces, eso en inglés se llama halving. Halving quiere decir como, pues halv es la mitad, entonces halving es eso, como un fenómeno en el que algo se parte a la mitad. Entonces, cuando revisamos las fechas, digamos, de cuál es el impacto de esto en el precio de Bitcoin, pues digamos, acá se produce el primer halving el 28 de noviembre del 2012 y el precio sube, digamos, en los 4 años anteriores su precio máximo fue de $2,5. Después del halving, en los 4 años posteriores alcanza un nuevo máximo histórico en el 2013 que fue de $1,007. ¿Por qué? Porque si año tras año al mercado, digamos, le entraban, no sé, por decir un número, 1 millón de Bitcoin semestral y de repente pasan a entrarle solo 500,000 bitcoins en lugar de 1 millón, porque a los mineros les dan la mitad de bitcoins, pues entonces las personas que quieran comprarlo van a tener que pagarlo más caro, porque los mineros lo que hacen es vender el bitcoin a un precio caro, a un precio que a ellos les sirva para poder pagar el costo de minería, que es tener ese boleo de computadores conectados, hacerles mantenimiento, pagar impuestos, o sea, toda esa clase de cosas. Entonces, el minero, el que produce los Bitcoin, el que los produce electrónicamente hablando, es como si fuera una minería de oro. O sea, es como si fueran personas que van y sacan oro, pues obviamente si les costó, ejemplo, $1 millón ir a extraer una tonelada de oro, por decir algo,
no lo van a vender en $1.000.000, y menos con el trabajo tan duro que hay que hacer. Entonces, ¿qué hacen? Esperarse a que el mercado oferte más caro por esos bitcoins. Eso es lo que hace, o por ese oro. Eso es lo que hace que, digamos, si no les sale a ellos rentable, pues no van a vender el oro, no lo van a vender en pérdidas. Entonces lo mismo hacen los mineros. Los mineros no van a vender sus bitcoins por menos dinero del que les costea, de lo que les vale el costo operativo. Entonces, cada 4 años ellos ganan la mitad de bitcoins, entonces tienen la mitad disponible para vender y costear sus gastos. Entonces, por eso cada vez más lo venden más caro. O sea, no van a haber mineros, pues, que se dediquen a regalar plata, que lo produzcan y lo vendan barato. Obviamente no. Eso hace que cada 4 años el halving de Bitcoin produzca escasez en los bitcoins que hay a nivel global. Además, el código de Bitcoin es un código abierto, todos podemos ver cómo está programado para que funcione, y básicamente se van a producir 21 millones de Bitcoin en total. No van a haber más, no van a haber menos. Ese es el total de Bitcoin que se va a crear a nivel global. De aquí a como otros 100 años le faltan para que se terminen de producir. Entonces, por ejemplo, acá, segundo halving, 2016, tuvo un máximo histórico de $6.300. Después del siguiente halving en el 2020, tuvo el máximo histórico, no fue de 55.000, estos precios están mal. El máximo histórico fue como de 69.000 en el 2021. Lo podemos ver por acá. O sea, cada 4 años en el 2020, mira, básicamente lo podemos marcar así. En el 2020 hubo un halving. Cada 4 años hay, entonces en el 2016 fue el otro. Perdón. En el 2024 hubo otro. Eso fue como por acá, fue como a inicio de año. Epa. Entonces podemos ver cómo cada que hay un halving, hay una subida del precio, hay halving, subida del precio, hay halving, subida del precio, y así va a seguir funcionando con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque cada vez hay más dólares, pero hay menos bitcoins. Entonces la gente prefiere meter su dinero en lo que es llamado el oro digital, porque es un activo escaso, limitado, deflacionario y transable de manera electrónica instantáneamente a cualquier parte del mundo, sea el monto que sea, no es rastreable y no es centralizado. Entonces, básicamente el Bitcoin nos da todas las ventajas que tiene el oro de por sí, pero con los pluses de no tener que estar transportando oro en una maleta. Entonces, ese es el por qué Bitcoin es tan valioso y funciona basado en criptografía para ser más seguro, para que sea, digamos, como lo menos hackeable posible. Entonces, Bitcoin hace que, digamos, si existe un total de 21 millones de Bitcoins en el mundo, digamos, si cada persona está dispuesta a pagar $1 por cada Bitcoin que exista, y existen 21 millones, o sea, es el máximo, se le llama supply. Entonces, esto es un concepto importante para poder entender las criptos en general, es el max supply. ¿Qué quiere decir el max supply? Es cuánto es supply, ¿a qué traduce? Es como el monto disponible. Supply, a ver. ¿Cómo es que se llama eso? Suministro. Suministro o oferta, provisión. Sí, provisiones o suministro. Entonces quiere decir como cuántos son las provisiones máximas de Bitcoin que van a existir. Entonces ya sabemos que es limitado, que es 21 millones. Entonces si existen 21 millones de Bitcoin, después lo que sucede en el mercado en general, cuando uno tiene cualquier tipo de mercado de libre comercio en el que exista oferta y demanda no manipulada o al menos no monopolizada, que no sea una única empresa la que modifique los precios de las cosas, es como si existiera una subasta por cada uno de esos activos todo el tiempo. ¿Cómo así? En el mercado, como todos podemos comerciar, y los libros de órdenes entre ofertantes y demandantes son abiertos entre todas las cadenas de comercio,
Lo que está sucediendo ahí en tiempo real es una subasta por cada uno de los 21 millones de Bitcoin que existen. O sea, los compradores y los vendedores se están poniendo de acuerdo en tiempo real todo el rato haciendo una subasta global del precio, quién está dispuesto a pagar más, quién está dispuesto a vender más barato. Entonces, por ejemplo, cuando en una subasta hay un activo muy valioso, un carro de colección o algo así, y los postadores empiezan a subir y a competir y a subir y a subir el precio, pues hay un solo activo, o sea, digamos, hay un solo carro de colección y es el que están subastando. Entonces los dos competidores quieren ese carro. Ellos empiezan a subir el precio y dicen, no, pues yo ofrezco 5, no, yo ofrezco 7, no, yo ofrezco 9. Entonces el vendedor está esperando a ver qué tan caro le van a pagar y si le sirve el precio, ¿cierto? Porque digamos, puede que la subasta empiece en 5, pero el vendedor no vaya a vender el activo si no le llega a 15 del monto que sea, o sea, de la unidad de pago que sea. Entonces pueden empezar la subasta 7, 9, 11, 13, y en 13 se finalizan, no están dispuestos a pagar más. Entonces el vendedor que va a decir, ah, no, pues los que quieren comprar me quieren pagar 13, pero yo necesito mínimo 15 para poder ganar. Entonces yo no voy a vender. Y si él no vende y la gente igual sigue queriendo comprar el activo, sí o sí los va a obligar a que le paguen más caro. Eso es lo que hacen los mineros con Bitcoin. Ellos necesitan, ejemplo, que Bitcoin esté sobre un precio de, por decir algo, actualmente encima de $50,000, para que cada vez que vendan, actualmente dan como 3 Bitcoin de recompensa cuando ellos minan un bloque de criptografía. Entonces, esos 3 Bitcoin, digamos que se ganen 3 Bitcoin por cada 100 computadores, por decir algo, y una persona tenga 1000 computadores. Entonces, tiene que estar costeando los gastos de tener 1000 equipos conectados todo el tiempo, impuestos, bueno, sale muy caro. Entonces, ¿qué va a hacer? No va a vender sus 3 por 10, bueno, sus 30 bitcoins que se gane, digamos, cada mes, no los va a vender por menos de $50,000, porque si no pierde plata. Entonces, él va a obligar a que él no mete esos bitcoins en circulación al mercado. Entonces, va a hacer que el precio suba sí o sí. Entonces, eso, equiparándolo a la subasta, es básicamente que el vendedor, que es el minero, hace que el precio suba hasta un mínimo cada 4 años. O sea, cada 4 años va a haber un precio del cual los mineros no van a dejar caer el precio de Bitcoin porque ya no lo van a vender, porque quedarían perdiendo dinero. Eso hace que cada 4 años suba más el precio. Y lo otro es que igualmente, mientras que la subasta, los subastantes, los que estén como apostando a comprar, sigan queriendo competir por adquirir ese activo, pues el vendedor se va a quedar quieto. O sea, el vendedor, digamos, ve que están compitiendo todos y él necesita 15 de precio, pero resulta que todo el mundo dice, no, es que ese carro es increíble, es que yo lo quiero, es que tal, y empiezan 17, 19, 21, 25, 30. Pues el man, aunque le sirvan los 15, se va a esperar a ver hasta dónde sube el precio, hasta el precio máximo que pueda, para poder vendérselo al que se lo vaya a pagar más caro, porque todo el mundo lo quiere. Entonces, actualmente está sucediendo eso en el mundo. Todos los gobiernos, todas las instituciones, todas las personas que de verdad saben del sistema bancario, ya vieron que Bitcoin es el activo más valioso que existe en este siglo. No está todavía reconocido como tal porque el oro tiene mucha más plata metida en él, pero pues Bitcoin es muchísimo más valioso, ya lo han reconocido y por eso ya se está empezando a ver una inversión por parte de instituciones de manera oficial, gobiernos que van a respaldar a Bitcoin o que quieren tratar de aprovecharse de ese fenómeno, quitarle la máxima cantidad de Bitcoins posibles al público, a la sociedad, porque Bitcoin lo que va a hacer es que la riqueza se redistribuya. Como le va a quitar el poder al dólar, a la gente que tiene la capacidad para imprimir dólares sin más, lo que va a ser valioso van a ser los bitcoins, no los dólares, con el paso del tiempo, ¿cierto? O sea, eso es para heredarle riqueza a nuestros, pues sí, a nuestros sucesores. Pero entonces, ¿cómo funciona esta vuelta del supply? Si hay 21 millones de bitcoins y hay personas dispuestas a pagar únicamente, por ejemplo, $1 por bitcoin, y digamos que a los mineros les sirva ese precio. Entonces, si hay 21 millones de bitcoin a $1 cada uno, pues entonces el total de valor de Bitcoin serían 21 millones de dólares. Resulta que este total se llama capitalización de mercado.
o market cap, le dicen en inglés. Entonces, este total significa cuánto dinero estamos respaldando, cuánto dinero estamos metiendo los inversores en un activo en específico, sean acciones, sea materia prima, sean bonos, lo que sea. Entonces, la capitalización total de mercado es lo que determina qué tan valioso es un activo en división con el suministro total que exista de ese activo. En el caso del oro, no sabemos cuántas toneladas más van a sacar de oro en las mineras pues, que vayan saliendo en el mundo, pero cada vez es menos el oro que se extrae a nivel global, porque ya se han descubierto la mayoría de sitios en los que era más sencillo minar, entonces cada vez se extrae menos oro también. Entonces es un principio de escasez, pero es incierto la cantidad de oro que vaya a existir a nivel global. En el caso de Bitcoin sí sabemos que su supply está limitado a 21 millones de Bitcoins. Entonces, eh, básicamente, cada persona que quiera comprar un Bitcoin va a tener que subastar, entrar a la subasta y apostar con los demás, pagar cada vez más caro para poder tener incluso solo un Bitcoin o incluso fracciones de Bitcoin. Entonces, actualmente, Bitcoin está en $95,000. Entonces, claro, entonces están $95,000 cada uno. Estos $95,000 por los 21 millones va a ser el total, pero se van produciendo, no recuerdo cuál es la cantidad actual, como cada año, pero se van produciendo cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. En los últimos años por allá de Bitcoin, como en el 2140, cuando se estén terminando de sacar los últimos, eh, a los mineros les van a dar por ahí 0.05 bitcoins por trimestre. Entonces, con 0.05 bitcoins van a tener que ser capaces de costear los, los equipos, el mantenimiento, la energía, todo. O sea, básicamente Bitcoin cada vez más tiene que valer mucha y mucha y mucha más plata. Entonces, sí, es cada 4 años. Entonces, cada 4 años se produce ese fenómeno que sucedió hace poco en las criptos que se llama Bull Run. El Bull Run es esa época en la que a todo el mundo, digamos, ¿cuál es el periodo de las criptos? Dividido en los 4 años. Suele ser algo así. Dos, tres y cuatro. Si, digamos, en este precio inició el primer año después del Bull Run. Este fue el precio de inicio. El gráfico normalmente tiende a, digamos, acumularse un tiempo. Digamos que acá se va a producir, no, digamos que en esta se va a producir el halving, en esta línea que voy a poner acá. Esta roja va a ser el halving. Entonces la gente, normalmente el mercado acá vendría de una caída. El primer año después del halving suele ser no, el primer año del ciclo del halving suele ser un año como bajista o de acumulación. Y más o menos un año antes del halving, la gente ya lo sabe y empieza a acumular bitcoins, empieza a guardarlos, porque los mineros saben que va a salir más caro. Este año ya te muestro en cuál estamos, porque a ver, digamos, el precio empezó a subir, después por acá hizo el máximo nuevo, que subió demasiado, y el tema es que este año, este ciclo de mercado, de esos de cada 4 años, es muy diferente, porque ya acá entraron inversores institucionales, bancos, gobiernos, mucha gente. Entonces, lo normal, lo que sucedía normalmente después de alcanzar uno o dos máximos históricos por parte de Bitcoin, es que él caía. O sea, ya él caía, entraba en lo que se llama un bear market o un invierno cripto. Es una caída de más o menos, dura un año cayendo, por ahí otro año acumulando y aquí vuelve a iniciar el mismo ciclo de 4 años. Entonces, digamos, después de una caída de estas vuelve a suceder acumulación, subida antes del halving, halving digamos que se produce acá, entonces, ¡pum!, pega resto de subida y después de nuevo caída durante un año y medio o 2 años y acumulación.
y se produce el fenómeno de nuevo y así sucesivamente. Entonces, básicamente, siempre es un buen momento para invertir en Bitcoin, porque a la larga él siempre tiende al alza. No va a haber persona en la historia de Bitcoin que si lo compró en X precio y se esperó 4 años, no haya ganado plata, porque cada 4 años alcanza un máximo histórico nuevo, como mínimo. Y con el paso del tiempo eso va a ser cada vez más regular, porque ante las crisis y cuando se reconozca el valor que tiene Bitcoin, pues la gente no va a querer dólares para nada. O sea, el dólar ahora mismo está perdiendo mucha fuerza a nivel global. Ese fue el pedo con China en estos días, porque pues es como una pataleta de Trump ya tratando de hacer que el dólar valga para algo, que el resto de países lo quieran comprar, porque la verdad es que cada vez le importa menos el dólar a la gente, porque tiene menos poder, lo han impreso más y las oportunidades comerciales que les ofrece China actualmente son mucho mejores. Entonces la gente prefiere comprar yuanes y comerciar en yuanes que pasar sus monedas locales a dólares americanos. Entonces, ¿qué va a hacer la gente con el dólar americano? Comprar Bitcoin. Para no decir que van a limpiar el culo con él porque no sirve para nada. Con el paso del tiempo se va a devaluar muchísimo. Entonces la gente va a preferir comprar Bitcoin o comprar oro o invertir en otra cosa, pero no van a querer tener dólares físicos. Sí. Entonces, esto hace que, digamos, el market cap global de los activos más valiosos en compañías, empresas, activos, todas esas vueltas, digamos, en empresas, las 10 primeras más capitalizadas del mundo, pues a ver, Apple actualmente tiene una capitalización total de 3.1 trillones de dólares, Microsoft de 2.8, Nvidia 2.6, bueno, así sucesivamente. ¿Esto qué quiere decir? Entre el total de acciones que existan en el mercado, digamos, de Apple, que son fracciones de la empresa para los copropietarios, pues resulta que el número total de acciones que existen a $208 cada acción nos da 3.1 trillones de dólares. Entonces, si hacemos esa división, o bueno, busquémoslo directamente, ¿cuántas acciones de Apple existen? Entonces, Apple tiene actualmente 5.800 millones de acciones en circulación, 5.850. Entonces, claro, de ahí sale la multiplicación de que existiendo 5.850, 5.850, a ¿cuánto está cada acción ahora mismo? A 208, entonces 5.850, eso sí será, eso no da. Un momento. Ah, 5.850 millones. Ok, entonces 5.850 millones es muchísimo por $200 cada una, 208. Bueno, es lo que genera este número tan gigante. Eso es cuánto dinero está respaldando Apple actualmente. ¿Sí? Entonces, resulta que el oro y Bitcoin tienen, creo que bastante más. O Bitcoin no sé si tiene tanto ahora mismo. Vamos a buscar. Entonces existe el market cap de las criptos. Se suele buscar aquí en CoinMarketCap, es la más famosa. Epa, entonces acá nos dice que actualmente el suministro circulante, que es el supply, tiene 19.85 millones de Bitcoin, es el suministro circulante actual, es básicamente que el 94% de los Bitcoin ya están en circulación y ese 5% restante se va a estar minando durante los próximos como 100 años. Entonces, así hasta llegar a 21 millones como máximo. Actualmente 19.857.000 bitcoins por $94.000 cada uno
es lo que nos da la capitalización de mercado total que tiene Bitcoin actualmente, que es de no, esto es 1.863.420.000.000 de dólares. O sea, básicamente son casi 2 trillones de dólares metidos solo en Bitcoin. Entonces, Bitcoin actualmente estaría en el puesto 6 de los activos más valiosos. Bueno, en realidad sería el 7 porque el oro es el primero. Entonces, en realidad, Bitcoin es actualmente el séptimo activo más valioso del mundo y ni siquiera es una empresa, es solo un activo. Y ha llegado a estar bastante más arriba, porque hace poco que alcanzó el máximo de los 110.000, más o menos 111.000, llegó a estar por encima de todas estas empresas. O sea, llegó a estar por encima de Google, de Amazon, de Nvidia. No, de Google y de Amazon. Llegó a estar por encima de esas dos. Entonces era básicamente ya el cuarto activo más valioso del mundo. Para el próximo ciclo de 4 años que haya, muy probablemente pueda estar ya por encima de todas estas empresas, porque el dinero va a ir circulando hacia donde más se valoriza. Entonces, toda esa plata que le va entrando a Bitcoin también se riega en otras criptomonedas. Bitcoin es la más grande, pero existen muchas otras y todas tienen usos diferentes. Entonces, por ejemplo, Ethereum, que es la segunda moneda más grande, solo tiene en la actualidad 212.000 millones de dólares metidos, como dándole soporte, pues como que gente interesada en comprar. Entonces eso hace que 212.000 millones divididos entre los 120 millones de Ethereum que hay, pues nos da un precio de $1.700 cada Ethereum. Por ejemplo, si de Bitcoin salieran 100.000 millones, de estos, de Bitcoin pueden llegar a salir 100.000 millones 180 veces. Si solamente salieran 100.000 millones, o sea, una vez se van de Bitcoin y pasan a Ethereum, Ethereum, su capitalización de mercado total, tendría una valorización de prácticamente un 50% de la plata que hay metida ahora mismo. Entonces, eso haría que, digamos, en lugar de 212.000 millones en total, Ethereum tenga 320.000 millones metidos en su mercado, o sea, 320.000 millones de dólares quieren comprar Ethereum, y se divide en los 120 millones de Ethereum que hay. Eso nos daría una subida del precio de Ethereum de $1.700 a $2.600. Esto en porcentaje, revisémoslo en Ethereum. Si Ethereum actualmente sube desde $1.700, ¿qué precio te dije? 2.660. Si sube desde acá hasta 2.660, implica una subida de un 52%. Este rendimiento es demasiado alto, o sea, un rendimiento de un 50%. Así nos lo den en 2 años. Que se demore mucho pues en subir el precio, que se demore 2 años en subir. Es un rendimiento del hijo de madre. Porque, pues, lo que te digo, o sea, normalmente uno conseguir un rendimiento de ese estilo en renta variable, o sea, sin tener que montar un negocio, sin trabajar, simplemente comprando un activo, o sea, haciendo que el dinero trabaje para uno. No es uno el que está trabajando. La plata uno la coge, la pone a trabajar, pasa el tiempo, ese fue su trabajo, estar en el lugar correcto. O sea, es como que uno toma las decisiones en el mercado, las deja ahí y ya, ese fue el trabajo. Entonces, llegar a lograr un 50% de rentabilidad en un año o dos es demasiada rentabilidad. Y esto actualmente en Ethereum, por ejemplo, es perfectamente viable. Digamos, y en Ethereum. Claro, entonces eso digamos, o sea, la mamá de los pollitos pues es Ethereum, es Bitcoin, perdón. Pero todas las demás criptomonedas en general siguen el comportamiento de Bitcoin. Claro, porque cada vez que Bitcoin empieza a subir de precio como un loco, pues a Bitcoin le entran cientos de miles de millones. O sea, en la próxima subida que Bitcoin tenga,
que va a subir. Ayer Esteban lo mostró, no sé si te viste el análisis. Ese análisis de Esteban de ayer estuvo increíble, estuvo muy bueno y mostró los precios de los próximos años o próximos meses incluso si empieza a subir. Básicamente es como jue madre, o sea, la urgencia que le genera a uno, lo mostró por acá. Mira los objetivos hacia arriba de su vida. O sea, tenía objetivos marcados de su vida hasta 140.000. Ahí, 140.000, 21, 135.000. Entonces, por ejemplo, o sea, haciendo esa multiplicación, para que ahora mismo 20 millones de Bitcoin estén a 140.000 cada uno, básicamente en Bitcoin tendría que entrar como el doble de plata de la que hay ahora mismo. A ver. Entonces, ¿qué sucede con eso? Bitcoin tiene muchísimo valor, pero entonces para que él se mueva tiene que entrarle mucho dinero. O sea, para que él se mueva tiene que entrar o salir muchísima plata. Entonces, acá una subida a 140.000, claro, es una subida de un 50% más. Entonces, tiene que entrarle el doble de plata que tiene actualmente en valor total. Entonces, en lugar de tener 1.8 trillones de dólares dentro, tiene que tener 3.6 trillones. O sea, es una vuelta. ¿Por qué? Porque 3.6 trillones es demasiado dinero para las criptos más pequeñas. Por ejemplo, esta cripto de acá, Solana, que es una muy buena cripto, es de las mejores que hay, sirve como red de transacciones, súper rápida, la utiliza PayPal, los bancos. O sea, sobre Solana ya están montadas redes de pago muy rápidas porque tiene una velocidad de transacción impresionante. Entonces tiene un muy buen uso y muy buen respaldo. En total hay 517 millones de Solanas, o sea, de moneditas, de unidades, y la capitalización total de mercado son 75.000 millones. Entonces mira la diferencia en tamaño de esta que tiene 75.000 a una como esta que tiene 1.8 trillones. Para que Bitcoin se llegue a doblar tiene que tener 3.6 trillones metidos. Si solo un 1% de esa plata, por ejemplo, le entrara a Solana, eso significaría que Solana multiplicaría su valor por 5 más o menos. Porque actualmente tiene 75.000 millones, un 1% del 3.6 serían 36.000 o no, 360.000. Mm, Creo que 360.000. Entonces, básicamente es que este valor de 146 dólares por cada Solana tiene el potencial de, si le entra plata de Bitcoin después, porque siempre sucede ese fenómeno, Bitcoin siempre sube de primero, pero después la gente empieza a vender Bitcoin, tomar ganancias, pero va y las mete en criptos más pequeñas. Entonces después todas las criptos pequeñitas pues suben un montón, suben demasiado. Es como tener un negocio pequeño y meterle la misma cantidad de dinero que se le mete, yo que sé, a la reforma de una discoteca. Entonces uno ese negocio pequeño, teniendo tantísimo capital, se va a valorizar muchísimo, o sea, va a mejorar mucho su aspecto, pueden cambiarle la localización si quieren, entonces es como que el valor total de mercado que le va a entrar de golpe a una cripto más pequeña va a hacer que esa cripto en sí misma suba muchísimo más. Una cripto de 100 dólares, perfectamente de aquí a unos días, digamos, el último máximo histórico de Solana estuvo por acá arriba en 300 dólares. Entonces, hoy en día están 150. Entonces, una subida de Solana a su último máximo, que fue hace poquito, es una subida de un 100%. Entonces, por ejemplo, Bitcoin actualmente tiene una subida potencial de un rango en torno a un 20, un 30%. Más o menos es lo que se espera que suba Bitcoin. Pero por otro lado, criptos más pequeñas como Solana, tan solo con que vuelvan a su último máximo, nos dan un 100% de rendimiento. Ethereum, por ejemplo, si vuelve a su último máximo, desde donde está, nos da un rendimiento
Su último máximo es en $5.000 casi. Nos daría un rendimiento desde donde está hasta por allá de un 177%. E igual, pues, sin necesidad de ser como tan avaros, tan solo con que nos... Sí, digamos, bueno, ya entrando como en la explicación de cómo toda esa vuelta, uno lo que hace cuando va a invertir en criptos es que tiene dos formas de invertir, o sea, dos principales. Una es solo invierto en Bitcoin, conservo el valor y a largo plazo eso va a subir y subir y subir. Pero ahí es cuando uno se programa a decir, parce, pues esta plata la quiero dejar ahí, no perderla y que gane valor con el tiempo. Porque si de aquí a otros 4 años, por ejemplo, pues Bitcoin ya se dobló, hicimos un retorno de un 100%. Entonces, por ejemplo, en vez de comprar un apartamento que vale, yo qué sé, 150, 200 millones, uno mete 200 millones en Bitcoin, pues a los 4 años le va a valer el doble, más o menos. Eso no se lo va a dar una casa ni un apartamento. Entonces, obviamente es mucho más valor meterlo en Bitcoin y esperarse y que suba, pero pues teniendo la paciencia y un buen capital. Pero si, por ejemplo, uno dice, no, pues tengo, no sé, 10 millones, 20 millones, una cifra como un poquito más pequeña y que uno diga, no quiero sentir que esto es como una casa, no es como que, ay, ya compro un activo y ya meto toda la plata. No, quiero lograr el mejor rendimiento posible sobre esto. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace cuando invierte en Bitcoin de manera correcta? Uno invierte con un tiempo fijo. Es decir, el precio de Bitcoin en un gráfico diario, por ejemplo, uno lo ve que él tiene, eh, mira, por acá, subidas muy fuertes, subidas demasiado fuertes. Esto es de Ethereum. Un momento. Yo decía que ese gráfico estaba como raro. Tiene subidas muy fuertes, pero dentro de esas etapas en las que sube, también ha tenido caídas fuertes. ¿Sí? Entonces, uno en vez de simplemente meter toda la plata de golpe, ¡pum! ¿Uno qué hace? Uno compra, por ejemplo, el primer día de cada mes, o cada 15 días, o cada viernes. Entonces, ¿uno qué hace? El 100% de capital que tiene para invertir, si tiene pensado invertirlo a largo plazo, lo más conservador y que igualmente trae muy buenos resultados es comprar de manera dividida con fechas fijas y conservarlo durante un tiempo larguito también, porque de esa manera uno va a alcanzar compras en precios intermedios todo el tiempo. Digamos, uno compró, hagamos digamos como que la simulación de comprar el primero de cada mes. Entonces, acá el primero de no sé qué, estaba en $43.000, listo. El siguiente primero de mes estaba en, por aquí, en 57.000, listo. El siguiente primero de mes estaba en 70.000. Siguiente primero de mes se puso más barato, estaba en 59, listo. Y así sucesivamente. Entonces uno lo que hace es que termina promediando un precio. Exacto. Claro, porque entonces de esa manera, por ejemplo, si, si el precio se estuvo moviendo mucho, digamos, estuvo generando una estructura demasiado así durante mucho tiempo, si uno apuesta, por así decirlo, a decir, no, pues voy a comprar todo ya, y pum, compro por acá, pues repailas porque compró en el punto más alto y no dejó plata libre para comprar en puntos bajos o en puntos intermedios, porque pues uno no es adivino y uno no mueve el mercado. Entonces, si uno compra una fracción y deja un capital libre, después, si el precio cae, uno va a poder comprar más. Si sigue cayendo, va a poder comprar más. Si empieza a subir, pues bueno, ¿qué pasó? Ah, pero ve. Ah, pues nada. A ver, quiero clonarlo. Pero bueno, básicamente, si empieza a subir, pues compra más en la subida. Que sigue subiendo, vuelve y compra. Ah, que le cayó otra vez, vuelve y compra. Entonces uno compra fracciones, compra de a poquitos. Esa es una buena técnica cuando uno tiene pensado ahorrar, pero ahorrar con cabeza, porque ahorra en un activo que se valoriza. No es como dejar la plata guardada bajo el colchón, que va a perder cada vez más valor y no genera rendimientos.
Entonces, esto cuando uno se acostumbra a ver el valor de Bitcoin e invertir en él, uno va conservando Bitcoin. O sea, uno va ganando Bitcoin, va ganando Bitcoin, va ganando Bitcoin. Y rendimientos de otros negocios o lo que sea, uno acumula Bitcoin poco a poco. Y de esa manera sus ahorros, pues digamos, si uno los va promediando, sus ahorros mensuales, por ejemplo, si uno tuviera pues de esa oportunidad, pues se van a promediar en diferentes precios de Bitcoin. Pero entonces, digamos, todos los ahorros de, ejemplo, 2 años que Bitcoin estuvo bajista, después cuando Bitcoin esté alcista, los ahorros de 1 de 2 años se van a ir por ahí al doble, al triple, ¿sí? O sea, al menos eso fue lo que, digamos, yo le estuve diciendo a la gente durante toda esta etapa. Mira que Bitcoin llegó a estar en todo esto. O sea, Bitcoin, cuando yo lo empecé a comerciar por primera vez, estaba por acá. Él llegó a 69.000 y después llegó a caer hasta $15.000. O sea, básicamente perdió su valor por 4. O sea, si uno le metió 100 millones en un punto como este, después, a los 2 años, Bitcoin estaba en la mitad de precio. Ve, en un cuarto de precio. Entonces esos 100 millones eran 25. Entonces, obviamente hay gente que vende en pérdidas porque necesita sacar la plata, porque le da miedo, porque lo que sea que haya pasado. Pero si uno simplemente aprovecha las caídas para ir comprando, 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 pues yo a todo el mundo, a mis amigos, a todo el mundo en mis redes desde hace años, por acá, en 2023, 24, 25, yo compren Bitcoin, no lo van a volver a ver debajo de 20.000, no va a caer debajo de 30.000, compren Bitcoin, en 40.000, en 50.000, compren Bitcoin. Y la gente no hace caso. Se dan cuenta después de que se producen las subidotas. Pero esto es cíclico, esto en el mercado todo el rato pasa. Después de que él alcance de nuevo un precio alto, por acá en 120.000 o así, sí, está un toque caro, la verdad. O sea, sí, porque venimos de unas subidas en las que, pues mira que tan solo ahorita en septiembre del año pasado o en noviembre estuvimos en $67.000. O sea, es que mira que esto fue agosto, esto fue hace un par de meses y estuvo el precio en 50.000. Hoy en día está en 94.000 y llegó a estar en 110 hace poquito. Entonces, básicamente, si pensamos esto como ondas, estaríamos, bueno, vamos en una onda 3, pero pues, digamos, ya estamos en medio del movimiento. O sea, dentro de lo que el mercado está haciendo, no estamos acá en el inicio, ya estamos por allá, estamos por acá, ¿sí? Entonces, básicamente le queda el último retroceso y la última subida. Si fuera a funcionar simplemente como ondas. Entonces, la última subida yo no creo que vaya a ser tan alta. O sea, yo creo que va a subir por allá, no sé, por allá 140. O sea, ya sería mucha, mucha subida. Va a ser fuerte, yo creo que va a ser muy rápida cuando se produzca, pero probablemente será un último taponazo al alza antes de que tenga una caída muy brusca. Entonces, ahí, ¿qué conviene hacer? Hacer trading de corto plazo con otras criptos. Es decir, uno puede dejar una fracción de la plata, por ejemplo, para hacer esa técnica de comprar fracciones de Bitcoin en tiempos fijos y lograr un precio promedio. Eso se llama DCA, es Dollar Cost Average. A ver, average, que es como costo de dólar promediado, DCA. Es una técnica de inversión muy efectiva. Es de lo mejor que uno puede aprender a hacer en el mercado, el DSA. Entonces, esto se los dejo, pues porque obviamente estoy grabando la clase y te estoy explicando a ti para que si algo le echen una repasada a este tema del DSA. Es una técnica de inversión. O sea, pueden buscar por ahí algún video en YouTube y está bien explicado. Uno puede dejar una fracción del capital para invertir de este modo y otra fracción del capital para invertir de una manera un poquito más arriesgada. Mm, porque digamos ya no se invierte en el que es el activo valor, porque el único activo valor dentro de las criptomonedas es Bitcoin. Todos los demás van teniendo usos, utilidades, buena tecnología, pero puede salir una cripto nueva que mejore mucho la capacidad de la otra, perdón, que mejore mucho la capacidad de la otra y, y la desbanque y la tumbe. Y entonces nuestra cripto se cayó. Entonces si uno mete o pierde mucho valor, entonces si uno mete toda su plata en una cripto confiando en que se va a valorizar igual que Bitcoin, puede llegar a que le pasen cacharros feos. Entonces uno lo que hace es diversificar el riesgo. Uno compra un poquito de una
un poquito de otra, un porcentaje más grande en Bitcoin, un porcentaje más grande en Ethereum, y de las que son un poquito más chiquitas, porque igual son súper útiles, o sea, chiquitas entre comillas, que igual tienen miles de millones de dólares de respaldo, eh, pues invierte porcentajes del portafolio más pequeños. Así cuando todas empiecen a subir, pues por ejemplo, yo ahora último estuve comprando de esta cripto que se llama Neo. Yo compré Neo como en, no recuerdo en cuánto fue como por acá en $4, algo así. Entonces, esta moneda, sobre esa compra que le hice, actualmente tiene una subida de un 28, pero llegó a tener una subida de un 38 y yo no compré normal, sino que me apalanqué, compré 2X, o sea, abrí una posición de futuros. Entonces, ese total de plata que le metí en estos días, en cuestión de, no sé, no pasó ni un mes, era un 38% más o menos, pero por dos. Entonces, mi plata ya tenía un rendimiento de un 76, un 80% en el caso de Neo. Y yo tengo esta posición abierta. O sea, yo esto lo compro y voy a dejar que suba y venderé Neo cuando esta posición sea, no sé, por aquí. Ya sería más o menos un 300% de rendimiento para mí, pero porque yo hago pues futuros, entonces me apalanco. O sea, hago que el exchange me abra más posición. ¿Te acuerdas lo del apalancamiento que yo les expliqué? Epa, entonces es comprar de manera apalancada. En el caso de DOT, por ejemplo, yo también compré DOT apalancado. No, tengo una posición 2X y otra 3X. No recuerdo en qué precio compré, fue como en 3,8. Compré como por acá. Entonces, en estos días que subió como un 15% DOT, eh, yo estaba apalancado en una posición 2X, ya llevaba 30% de rendimiento y en la otra como un 45%. Entonces, ahora mismo hay un plus muy grande en todas estas criptos chiquiticas que están a punto de subir, persiguiendo la subida de Bitcoin. Pues digamos, tan solo con que una cripto de estas suba hasta un punto gráfico importante, por ejemplo, mira esta estructura de acá, o que suba a la siguiente estructura, esta de acá, por ejemplo. Pues tan solo con que DOT suba desde acá $4 a este punto estructural de acá, es una subida de un 57%. Y si vamos subiendo de manera apalancada, pues sería, digamos, si nos se apalancó 2X, pues es una subida de un 114, si se apalancó 4X es una subida de un 228%, o sea, son subidas potenciales muy fuertes. Y DOT es un activo, por ejemplo, que divinamente, de aquí a unos meses, si Bitcoin va a ser la subida fuerte que probablemente haga, puede llegar a subir hasta acá un 180%. Entonces, si uno está apalancado, eh, esta subida pues puede ser un 300% de rendimiento, un 400%. Entonces, si por ejemplo uno solamente agarra un 10% del portafolio o del capital total y lo apalanca en estas criptos pequeñas, lo apalanca en DOT, lo apalanca en Neo, en Link, son monedas chiquitas, entre comillas, que ahora mismo tienen oportunidad de subir duro. Link está muy buena, Link tiene un patrón gráfico buenísimo, Link estaría muy buena para comprarla más o menos en torno a los... Yo no creo que caiga a los 10, pero si se llega a poder comprar de nuevo en esta zona, en torno a entre los 11 y los $13 más o menos, es un muy buen punto de compra. Porque el link de acá, cuando empieza a subir de nuevo, directamente se va a lograr un máximo por encima de este. Entonces, una subida, por ejemplo, desde acá hasta por acá es un 120, hasta por acá es un 150%, que perfectamente lo puede llegar a lograr si va a acompañar la subida de Bitcoin. Ese es el único problema, que digamos, tenemos una posibilidad de ganancia muy grande, muy fuerte, pero dependemos mucho de que Bitcoin sí suba. Si por ejemplo ahora a nivel global se desata una guerra, se desata cualquier cosa extraña y cambian los fundamentales sobre los que está basándose la subida de Bitcoin, Bitcoin no va a subir tan duro y es probable incluso que caiga. Entonces, eso nos deja como muy en el aire respecto a este método de inversión. ¿Qué es lo que sí pasa? Que vale muchísimo la pena correr el riesgo. O sea, ya uno teniendo el conocimiento y la oportunidad, a la gente siempre le pasa que es como, parce,
vimos X criptomoneda en, yo qué sé, $2 y véala en 20, véala en 30, véala en 50 y uno sabe, o sea, uno como especulador y como operador, uno las ve bajitas y uno dice, parce, está barata, ojalá tuviera más plata para meterle, pero la gente se caga el susto. Entonces, el riesgo vale mucho la pena correrlo, hay que diversificar de manera correcta el portafolio, pero hay que tener en cuenta que esto es renta variable y dependemos de los factores económicos globales. Entonces, si queremos renta fija y es plata que decimos, no, pues es que esta es la plata, yo qué sé, es la casa de la abuela, es la jubilación de mi esposo, es tal cosa, marica, cuidado. O sea, cuidado porque esa plata se maneja diferente. Eso no es capital de riesgo. Entonces nosotros debemos de siempre, digamos, balancear el costo de oportunidad. Porque sí, podemos meter la plata hoy en Ethereum, por ejemplo, que es una inversión como relativamente muy segura en comparación a una cripto más chiquita de la que uno de pronto no conozca. Y Ethereum, comprarlo hoy en $1,700, venderlo en 2,850 cuando tenga una subida de un 60%, es súper viable. Es algo que puede pasar de aquí a divinamente 2 3 meses. O sea, en 2 3 meses se puede dar una subida de un 60%. Y si uno metió 10 millones a Ethereum, pues serán 16, porque es una subida de un 60. Entonces, es muy viable. Y eso pasa. O sea, yo ahora mismo tengo, el capital que yo tengo metido lo tengo prácticamente todo en Ethereum, en DOT, en Neo, o sea, en criptos más pequeñas, porque con que esto me suba un 20% me sirve. O sea, como si solo suben un 10 en una semana. Yo he tenido entradas al mercado en las que yo entro barato, al otro día subí un 10, ya es más de la rentabilidad anual que da un CDT. Entonces, si uno está operando con un buen monto, si uno está operando con 10 millones, con 5, 15, 20, no sé, o sea, un monto que uno diga, me sirve ganarle un 5%, ¿cuál es la ventaja grande? Que ese 5 o ese 10% se ganó muy rápido. Entonces, si iniciamos nuestro ciclo de inversión con 10 millones, por ejemplo, y le haces un 10% en una semana o en un día, como me ha pasado a mí a veces, pues entonces de esos 10 millones, para el próximo ciclo de inversión tienes 11 millones porque ganaste uno, ganaste el 10% del primer ciclo de reinversión. Si de nuevo vuelves a ganar, ejemplo, un 20%, ahora la ganancia no son 2 millones, no es la ganancia de un 20% sobre 10, es un 20% sobre 11. Entonces el 20% sobre 11 son 2,200,000 de ganancia. Entonces son 2,200,000 más 11, son 13,2 millones. Si ahora a estos 13,2 millones le hacemos no de nuevo un 20, sino que digamos otra vez un 10, pues entonces ahí habremos ganado 1,320,000. O sea, el 10% de nuestra cartera ya no es 1 millón, es 1,320,000. Entonces, eso permite generar interés compuesto, ganancia compuesta, porque las ganancias podemos reinvertirlas. Entonces, esos 13 millones, pues una vez que le hagamos un 10%, ya tendremos 14,5 millones. Ejemplo, que le hagamos de nuevo un muy buen rendimiento de un 20, pues entonces estos 14,5 más un 20, bueno, hagámoslo más un 10 porque no me enredo, a ver, más un 10, 1,45, son como 16 millones. Caso, terminaremos como con 16 millones tras haber generado un 50% de rentabilidad total. Entre movimientos aquí hubo un más 10, después un más 20, un más 10, un más 10. Entonces, se generó un 50% de rendimiento, pero reinvertido. Si no hubiéramos reinvertido, esos 10 millones más un 50% solo son 15 millones. Entonces, el plus de nosotros como traders, como operadores, es entrar al mercado, ganar, salir, reinvertir. Entrar al mercado, ganar, reinvertir, salir. O sea, operar de manera más frecuente, aprovechar movimientos cortos, aprender a operar en futuros. O sea, generar una estrategia de inversión un poquito más agresiva gracias al conocimiento y el tiempo que le estamos metiendo al mercado. El plus grande de los inversores que simplemente compran y se quedan quietos es que ellos no invierten 1 millón de pesos, invierten 1 millón de dólares o cosas así. Entonces, si sobre 1 millón de dólares les subió un 20%, ellos ya pueden vender y se relajan y con eso se ganaron un apartamento o unas cuantas casas en el extranjero para invertir. Pero a nosotros nos toca invertir de manera mucho más activa, estar pegados del gráfico, estudiar más, formarnos más
y ser capaces de ir generando un 4, un 5, un 3 de manera más frecuente, más rápida y reinvertirlo para poder que nuestro capital vaya creciendo bien, que se genere un efecto compuesto muy bueno. Entonces, bueno, o sea, yo creo que en términos generales como que con esto ya hay una buena intro de más o menos como de qué manera uno puede como relacionarse con las criptos y con el mercado en general cuando uno va a pasar a invertirle plata. Y pues ya tu caso en específico, Clau, o sea, digamos, lo que quieras estudiar más, dudas, decisiones, tiempos, montos, lo que quieras hablar, pues ya específicamente como de lo tuyo, lo podemos hablar pues ya como por aparte tú y yo. Voy a terminar acá la grabación, pues ya digamos, ahí les queda la clase, dudas que tengan de criptos o lo que sea, me comentan, que yo también he estudiado los proyectos de cripto como tal, en qué se basan, qué tecnología aplican y todo eso. Entonces, pues sí, sí les puedo aclarar. En el caso de las criptos, no tanto, porque, por ejemplo, Bitcoin y Ethereum sí cumplen esa estrategia, pero todas las demás lo único que hacen es perseguir a Bitcoin de manera muy desproporcionada. Entonces, mira, por ejemplo, lo que hizo esta cripto. O sea, esta cripto hace nada, su valor normal era este. Este era el comportamiento de mercado normal de esta cripto. Mantenían estos precios. Este era lo normal. Y de la nada, después de que Bitcoin estalló al alza, pasó de valer 0.4 centavos a valer casi $4, 3.4. Entonces, básicamente aquí el capital a la gente se le multiplicó por 10. Se hicieron un 620% de rendimiento. Es muchísimo. Entonces, esto es muy desproporcionado. Uno acá no puede aplicar ondas ni simetría de mercado, o sea, son ya movimientos fundamentales, hay que entender, digamos, de la tecnología detrás de los proyectos, el mercado cripto es re salvaje, re manipulado. Entonces, es como que sí toca estudiar otras cosas, otras maneras de abordar el mercado para poder operarlo. En el que sí, uno sí podría operar de manera base con nuestra estrategia, por ejemplo, es en Bitcoin. Bitcoin hace poco, bueno, acaba de iniciar una fase al alza. Entonces, actualmente esto es una onda uno a la que podemos esperarle un retroceso de onda 2 y a partir de acá incorporarnos. Esto en el diario. En el semanal vamos en medio de una onda 3, pero en el diario acaba de hacer una onda uno que podemos esperar su retroceso y entonces esperaríamos una compra para extendernos en la estrategia base nuestra. O sea, aquí sí aplica porque es Bitcoin. Y en Ethereum también aplica. Eso es lo que hace Esteban. Realmente nuestra estrategia base, pues es una modificación que yo hice de la estrategia de Esteban. Yo estudié con Esteban, le pagué el módulo de estudio a él, ahí aprendí la estrategia base de él y es la única persona que he visto que opere de esta manera. No conozco ningún otro analista por ahí pues, que muestre públicamente que opera con una estrategia de este estilo, pero es muy efectiva. Entonces nosotros qué sí podemos hacer, darle seguimiento a las clases de Esteban, darle actualización a Bitcoin y al precio de las criptos en general y operar o aprender a operar esto. Digamos, ayer, mira esto que yo dibujé ayer. Ayer estábamos acá adentro, o sea, estábamos en este precio. Yo marqué que de acá veníamos acá abajo a agarrar esta liquidez estructural, que de ahí volvíamos a esta zona de demanda. Esperaba, la verdad, una manipulación por encima de este máximo. La sigo esperando. Yo si no llega a esta zona y tengo un cierre de vela de 4 horas por encima de esta zona, no metería el short. O sea, yo estoy esperando para meter un short. Uf, claro que ya se ve como que podría caer. Pero si no me cierra encima de esta zona, yo no entro en el short. Y es esperando la corrección de todo este fragmento de mercado, digamos que fuera así, para entrarle de nuevo en torno a el, bueno, con la estrategia base básicamente, pero me gustaría mejor entrarle en el 50 o por aquí debajo. Nada, nada, o sea, la entrada en el 61 está bien,
pero la mejor entrada posible está como en esta zona. Entonces acá uno puede abrir una operación, por ejemplo, de compra por aquí, que nuestras ganancias vengan a estar de nuevo. Perfectamente puede uno marcarlas aquí en 109.000. Entonces, a ver, la proporción del 1 a 3 se cumpliría así, de manera base, pero se puede dejar el profit por aquí en 109 para que sea más grande y da un 3.4 de rendimiento. Entonces, por ejemplo, si uno tiene 10 millones de pesos para invertir, uno mete esto en una plataforma, le da plata para uno operar de manera apalancada y aquí en este tamaño de stop loss, ejemplo, puede arriesgar, no sé, 100.000 pesos. Entonces, tiene un stop loss fijo, entonces su plata no se va a quedar durmiendo. Si la operación se va en contra, simplemente perdió 100.000 pesos. No es como cuando una persona compró 10 millones de pesos de golpe y se le empieza a ir en contra y no tiene un plan y pierde y pierde y pierde plata y se desvaloriza su activo y se queda encerrada con la plata durmiendo 2 o 3 años, que a nosotros nos pasó. Eso nos pasó en el 2021 y por eso yo seguí estudiando y fue porque metimos mucha plata y se quedó durmiendo en el mercado. O sea, la plata que teníamos, todo el capital con el que contábamos, lo metimos en un mal momento, estábamos empezando apenas en el mercado, lo metimos en un mal momento en el bear market anterior, en el cripto invierno anterior, la plata se nos quedó durmiendo ahí más de 2 años, desvalorizándose, desvalorizándose y nosotros tuvimos paciencia, seguimos estudiando, compramos en precios más baratos hasta que la plata empezó a subir y ya volvimos a poder trabajar con ella, pero ya con conocimiento, ya con capacidad de pues, movernos en el mercado. Entonces, por ejemplo, si esta operación se va a favor, que es algo muy probable basándonos en nuestra estrategia, pues simplemente corrimos el riesgo de o perder 100.000 pesos o ganar 338.000. Y listo. De esta manera es como nosotros de verdad hacemos uso del conocimiento y del capital. O sea, ya es, una cosa es tener capital cuando todavía no tienes el conocimiento, otra cosa es obtener el capital cuando estás obteniendo el conocimiento. Porque entonces ahí ya tienes la oportunidad de llegar a operar de manera un poquito más activa, de tener retroalimentación más constante del mercado, de meterte a operar, digamos que te sientas intranquila arriesgando 100.000 pesos, porque pues desconozco el valor total que vas a invertir y también pues digamos lo segura que te estés sintiendo con la estrategia o que tanto estés estudiando o lo que sea. Entonces, en vez de arriesgar, yo qué sé, 100.000, quieres arriesgar 20.000. Entonces, arriesgas 20.000 por operación y sabes que vas a o pierdes 20 o ganas 70.000, más o menos. Entonces, este conocimiento, una vez que operas, repites, analizas, estudias, ves análisis de otros profesores, si vas a empezar a ver análisis de cripto, el que más sugiero, el fundamental, es Esteban. Esteban es el mejor. Y después te sugiero, por un lado está, este sobre todo no es tan bueno en análisis técnico, pero este señor fue nuestro primer profesor, es el mejor en cuanto a mentalidad, la disciplina, la filosofía que uno tiene que adquirir en el mercado. Es el mejor. Jaime enseña todos los días, de lunes a viernes, analiza en vivo gratis, criptos durante 1 hora. Entonces él nos enseña sobre cómo no hay que creerle a las noticias, cómo manipulan el mercado, la tecnología detrás de las criptomonedas. O sea, este señor es el papá del habla hispana de la comunidad cripto. Jaime es muy, muy famoso. Tiene una estrategia que pues también les puedo llegar a explicar, yo ya no la utilizo, pero pues entonces él analiza todas las criptos y dice en 4 horas, en el diario y en el semanal, cómo van, explica posiciones, en Twitter publica a veces cuando las abre, eso es el índice de miedo y codicia, hay un montón de cosas, o sea, este señor da clase gratis todos los días 1 hora en el mercado, analizando en vivo, explicando un activo tras otro, tras otro, tras otro. Entonces, Jaime es buenísimo para no adquirir experiencia en cripto, pero como lo macro, él no es tan bueno ya en cuanto a las operaciones. Él opera operaciones 1 a 1,5, 1 a 2, a veces se le van muy en contra. Lo que pasa es que él opera con muchísimo capital, entonces ganancias cortas le sirven. Por eso él como trader no es tan bueno. Él es muy buen inversor. Y como trader está Facu García de Futuros Traders. Este man es buenísimo. Este man sí es muy bueno en criptos, demasiado. Y también opera en vivo.
Tiene una comunidad privada también aparte, también da clases, tiene método, pero este man es buenísimo. Entonces, si uno va a empezar a operar, uno se puede meter a los en vivos de ellos cuando lo hacen y empezar a estudiar. Pues obviamente yo también te puedo seguir enseñando a los muchachos si están interesados, pues obviamente en seguir aprendiendo criptos, podemos ir analizándolas de vez en cuando. Porque pues sí, digamos un movimiento como este, con precisión intradiaria, pues yo ayer traté de operar este short, pero me sacó el stop loss por un pedacito. Lo quité de acá, pero básicamente me metí en el short, en esta velita, y alcanzó a salir la última antes de la caída. Entonces yo tenía un 1 a 6 proyectado desde acá como hasta acá, era hasta el bajo anterior. Entonces yo tenía como un 1 a 6 o algo así, era como más o menos así. Era como así, me sacó por un pedacito y se me fue al profit. Igualmente lo abrí con poco capital porque no tuve casi tiempo de analizar, entonces arriesgué como $20, hubiera ganado 120, pero pues nada, me sacó el stop loss y se fue. Y después no pude estar pendiente porque este dibujito que te mostré, yo literal lo dibujé entero antes de salir, que yo dije como, parce, va a hacer este movimiento. Y, y literal se dio tal cual, o sea, la flechita de la caída, la subida, bueno, yo la esperaba por acá, pero pues hubiera sido muy operable. El short hasta acá, el long hasta acá y esperar a ver si daba el parámetro para abrir el otro short. Entonces uno perfectamente, cuando va adquiriendo experiencia en un solo día, digamos yo esta semana estuve operando Ethereum y en un solo día, no lo operé acá, lo operé en otra cosa, USDT. Bueno, en un momentico le saqué como 7 ratios a favor. Entonces le gané como $200 más o menos, sin arriesgar tanto. O sea, estaba arriesgando poco, pero buscando unas operaciones un poquito más largas. No sé si fue en este gráfico, creo que fue en el otro. Bueno, el caso es que uno aprende a operar intradiarios, aprende otras cosas. Entonces, pues da la oportunidad de que sin necesidad de esperar tanto tiempo, le saquemos mejores rendimientos al mercado. Mira, por ejemplo, acá cómo está frenando. Ah, no, perdón, eso está a la baja. Bueno, pero igualmente acá en 1808 tenemos un nivel muy importante, que es el que está frenando al precio. Entonces, viendo ya acá hay un hombro, cabeza, hombro que se genera en 1808, meter un short aquí era perfectamente viable, utilizando otras confirmaciones intradiarias, estudio de estructura y tal. Pero entonces, yo lo que te sugeriría es, se puede dejar una parte del capital conservando valor de manera con el DCA, el Dollar Cost Average, el de ir comprando en Bitcoin, o se puede emitir una buena compra, digamos, desde ya un buen porcentaje que tú sepas que vas a la fija a largo plazo con eso, independientemente de lo que pase, quieras que te genere rendimientos de aquí a unos meses. Pero a mí lo que me parece una mejor oportunidad es uno quedarse, digamos, tranquilo con el dinero, conservarlo, que sigas estudiando para ser capaz de operar en temporalidades más cortas o aplicar la estrategia nuestra en 4 horas y en el diario, pero operando futuros, porque pues ahí está el plus grande de que uno puede entrar al mercado, ganar y salir muy rápido. No hay necesidad de depender de lo que el mercado quiera hacer a largo plazo, de lo que le vaya a dar por hacer a un político o a una empresa o lo que sea, sino que uno entra, ve si hay un patrón bajista o alcista, si hay una buena oportunidad y opera. Entonces es mucho más pum, pum, pum. O sea, es el plus más grande cuando uno ya tiene un poquito de capital, poder apalancarse y operar de manera un poquito más rápida. Entonces, o sea, te sugeriría como poder seguir estudiando para ser capaz de, pues, de llegar a ese punto. Es lo mejor, o sea, la verdad.
Voy a cortar la clase por acá